aislamiento y en pandemia, entonces hace solamente las situaciones de poder llevar el trabajo remoto de una manera, eh, en este caso, más controlada, pero respetando los derechos de los demás. ¿A qué me refiero con esto? No se está modificando, es decir, no se están modificando dos criterios importantes. La primera, que de todas maneras quien tiene que determinar cómo se va a realizar el trabajo remoto son los directores. Eso ni vuelta que darle. Es decir, los directores van a tener que ver cómo es que van a llegar a todos los alumnos, de qué forma, para poder darle esto de la educación que le corresponde a todos los alumnos. Ahora, lo único que se está haciendo es con esta ley, la 097, es estandarizar un poco de cómo va a ser la recolección de información para poder ver si va a cambiar o no va a cambiar la norma. ¿Por qué digo cambiar o no cambiar la norma? Cuando hay un estado de emergencia va a salir una norma, va a perfeccionarse otra norma y va a salir otra norma, es decir, ahora salió la 097, después saldrá la 103, la 104, según el tipo de norma que ha salido, viendo ya los resultados de los que estamos sacando. Así es que en este caso ya nos han dado dos formatos. El primer formato, la ley es bien clara, dice que ya que se ha pasado y ya han tenido los profesores, en este caso, contacto con los alumnos, en este caso de la educación en casa, tienen que entregar este formato 3 días antes, perdón, un día hábil o el último día hábil al director. El director que en ese un día antes recibir el informe rellenado con anexo que está entregando la 040, un día antes. Y el director tiene 3 días después, es decir, los 3 primeros días hábiles del siguiente mes para remitirlo esto a la UGEL. ¿Para qué? Para que en este caso, el área pertinente, que es la jefatura de personal, pueda designar los pagos, inclusive los descuentos correspondientes. Lo único que se está haciendo con este formato es, uno, está estandarizándose la forma de hacer llegar los informes correspondientes de los docentes, de los trabajos de los docentes hacia los alumnos. Y segundo lugar, le está dando lo que yo creo que es importante, la responsabilidad al director de poder gestionar si va a recibir completamente su pago, porque eso no se daba anteriormente con la 088, es decir, con la antigua norma no se podía descontar, era difícil descontar, inclusive era difícil retener el sueldo. Ahora no. Con esta ley, el director dice, este profesor no me ha entregado en el tiempo y no han presentado ningún otro documento que acredite que ha llevado trabajo remoto, y se le retiene el sueldo. Esto es lo que hace esta ley. Y esto le da responsabilidad a los directores para poder ver si los docentes están trabajando o no. ¿Esto por qué? Porque la misma UGEL ha habilitado una línea. ¿Para qué? Para que los padres de familia o las autoridades escolares, inclusive las autoridades de las comunidades, digan, este profesor simplemente no está haciendo su trabajo, no está enseñando, no tiene comunicación ni nada. Entonces, ahora sí la norma ha dado pues la forma de decir, este profesor no está trabajando, así es que como no está trabajando no tiene que recibir sueldo. Punto, se acabó. Estos dos formatos que se dan en la 040 son muy simples y están para entregar. Yo creo que cualquier docente puede entenderlo y puede rellenarlo. Inclusive existen los especialistas que pueden ayudar a rellenar estos formatos. El primer formato exclusivamente es ¿para qué? Para que un profesor entregue un día antes de terminar el mes, el último día hábil del mes, rellenado a su director, diciendo, este es mi trabajo remoto, pero no solamente es esa ficha. A esa ficha hay que juntar cualquier medio de prueba que acredite que lo que está diciendo es verdad. Como por ejemplo, registro de llamadas, que el WhatsApp, que entregado civil, no sé. Cualquier medio que acredite que ese profesor está cumpliendo con el trabajo, y el director tiene que tener todos los medios para verificar que realmente está cumpliendo y que esa ficha ha sido rellenada correctamente. El director tiene 3 días después, es decir, los 3 primeros días del siguiente mes hábiles, ¿para qué? Para presentar eso a la UGEL y decir, este profesor, si ha cumplido durante todo el mes, merece que se le gestione el pago correspondiente. Eso es lo que corresponde en el primero, es decir, del mes que se ha trabajado. ¿Qué pasa con los meses que han estado con la 088? Es decir, anteriores al mes de mayo. ¿Qué pasa con esos meses que no salía la norma? En esos meses la norma solamente decía verificación, es verificación de ver de qué forma
el profesor ha hecho llegar sus clases al alumno. Eso es lo que decía. ¿Cómo se hacía? Con cualquier forma correspondiente y un informe simple. Ahora, como están estandarizando esta situación, les dice, no, si ustedes han presentado esos documentos, están bien, porque eso decía la norma, pero ahora tienen que subsanar, es decir, volver a rellenar lo que ha pasado y presentarlo, y eso están dando antes de a fines de este mes. En otras palabras, tenemos como que 3, 4 días nomás para presentarlo. Todos los profesores que no han presentado con este formato van a tener que presentarlo antes de finalizar el mes de marzo. Claro que mediante el área de personal se podría dar tal vez un día o 2 días, no sé, eso ya dependería de cada OGEL, porque la ley es bastante clara, que tiene que basarse también en la forma y en los medios y en su realidad. Y lamentablemente en Satipo tenemos una realidad amplia. Es decir, podemos tener profesores que están en un lugar inclusive que tienen que subir arriba del cerro para poder mandar sus informes o algo así. Se les puede dar ciertas facilidades para eso. Entonces, yo creo que la norma está bien clara. Para rellenar los dos formatos son bien claros. Uno se tiene que rellenar y el profesor tiene que entregarlo antes de finalizar el mes, es decir, el último día hábil del mes tiene que entregarlo, y los 3 días consecuentes después el director tiene que remitirlo al área de personal de la UGEL que le corresponde para que el área personal pueda hacer los descuentos correspondientes, pagar completo e inclusive suspender el pago del docente. Entonces se va a tener bastante acá el trabajo de los directores, y eso me parece bastante correcto, porque quien dirige una institución no son los docentes, es el director, es el responsable. Director es el responsable que tiene que acreditar que sí, los alumnos están llevando la educación conforme la norma. Ahora, tengan presente que en un estado de emergencia la ley cambia a cualquier momento, en cualquier momento. Lo que se está viéndose, y los especialistas han dicho lo mismo, que está tratando de estandarizarse la situación de la información que se tiene para ver cuáles son las próximas medidas. Lamentablemente, todavía no tenemos signos de que tal vez vamos a salir de esta situación de aislamiento o del estado de emergencia, pero en la educación, obviamente que este año posiblemente no se dé de forma presencial. Así es que vamos a tener que especializar el trabajo remoto que estamos haciendo y la educación en casa. Para eso yo creo que los especialistas, inclusive dentro de los formatos, yo he visto también que dice que para el rellenado, si necesitaran ayuda, porque cada especialista tiene una forma especial de poder dar la información correspondiente, existen 2 números de 2 especialistas. Yo me comuniqué con uno de los señores y me dijo, no se preocupe, doctor, si la UGEL Satipo nos llama, aquí está mi correo, diga qué es lo que necesita y vamos a poder ayudarle en el rellenado de esto. Pero yo también estoy creyendo que esto solamente va a ser temporal, porque vamos a especializar. Entonces, yo creo que depende ahora sí de los directores que los profesores hagan completamente su trabajo, o al menos que hagan el trabajo correspondiente. Creo que sería todo. Si tienen alguna otra pregunta, yo estoy dispuesto a responder. Sí, a ver, damos el espacio, de repente hasta lo presentado, tal vez hay alguna pregunta de los directores, especialistas, también lo pueden hacer. Levanten, a ver, el vasito, la señal para poder darles lugar. A ver, ¿alguien? Levanté la mano, maestra Robin. Ah, ya, disculpe, no lo he visto. A ver, tenemos entonces la participación del director, en este caso de la institución educativa Antonio Raimondi, el maestro Hugo Denis Aliaga Ordóñez. Adelante, maestro, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches, señores especialistas. A los señores directores y a los jefes de línea que nos acompañan esta noche. Quería hacerle una pregunta gracias a la preocupación de los maestros. Ha salido la norma y nos indican de que estos informes deben de remitirse uno a la 4ª semana, estamos en esa semana, ¿no? Y el otro dice al último día hábil. El último día hábil es el día viernes. Entonces, ¿ustedes creen que el maestro, será posible que estos informes, los que no han hecho nada, por ejemplo, no han informado, no han remitido nada,
puedan juntar toda esta información, consolidar y remitir en el tiempo previsto. El día de ayer en la noche que estábamos indicando todo esto o analizando toda esta norma, se veía de que hay la gran preocupación de los directores respecto al trabajo que están desarrollando los maestros, porque ahora se debe atender en prioridad a los estudiantes, y lo que se está haciendo en estos momentos es desesperar y estresar a los maestros, porque prácticamente ya no se tiene el tiempo. Ahorita estamos analizando la norma, sin embargo, al maestro ya debe de presentarlo el día de mañana, o si no, a más tardar seguramente el día viernes. Entonces yo quisiera de que si hay algún planteamiento desde los especialistas o desde los jefes de línea, para poder dar una apertura o un respiro a los maestros para que puedan hacer un mejor informe, o si no, harán un informe por cumplir seguramente para salir de esta gran situación que se ha presentado en estos últimos días, ¿no? Ya, a ver, no sé si el jefe de recursos humanos o tal vez el abogado Dalmiro pueda responder respecto al maestro. Está planteando de que los tiempos de repente que se están dando ya están prácticamente en esta semana, ¿no? Porque es la cuarta semana en que manifiesta que deben informar los docentes. En todo caso, cabe la pregunta, ¿hay posibilidad de que esto se pueda ampliar? En todo caso, sería la consulta, ¿no? No sé si el abogado Dalmiro o el abogado de recursos humanos, el jefe, por favor. Bien, hemos escuchado la pregunta o la explicación que ha dado el señor director. En efecto, lo que hay que dejar claro es que en cuanto se refiere, por ejemplo, a la 040, en este caso la 097, se señala, adjunta dos formatos, el formato 1 y el formato 2. Entonces, aquí en el formato 1 es informe mensual de las actividades realizadas. Aquí están todas las consideraciones, los datos generales, etcétera, etcétera. Es una serie de precisiones que hay que dar. En el formato 2 tiene que rellenarse lo que es el mes de marzo y abril, ¿no es cierto?, del periodo remoto laborado. Eso es la novedad que trae en este momento la 040. Ahora, esta documentación, esta información que se va a hacer aquí en los formatos unidos va a ser entregado al director en los plazos, en el tiempo que establece la ley. Y el director recepciona, hace un consolidado y utiliza los anexos 3 y 4, en este caso de la resolución de Secretaría General 326, para poder emitir, digamos, la asistencia y las labores realizadas. En ese contexto, la norma no dice que puede darse un día más, 2 días más. La norma es concreto en eso, ¿no? Presentar dentro de los plazos que establece la norma. Establece que hasta en la fecha, ¿cómo se llama?, del 28, se tiene tiempo para poder presentar. Incluso del mes siguiente, en este caso del mes de mayo, tienen 4 días después para hacerlo. En consecuencia, en cuanto a mayo, tienen tiempo, pero en cuanto a marzo y abril, sí deben presentar hasta el 28 de este mes. Si no lo hacen, también señala la norma, entonces tendrá que aperturársele un proceso por incumplimiento, ¿no?, digamos, del reporte de su asistencia y el reporte, en este caso, del trabajo remoto al cual refiere la norma. Bien, vamos a tener también la participación, a ver, ahí está levantando la manito, el director de la institución educativa general Rafael Hoyos Rubio, el maestro Carlos Alberto Zárate Vilches. Maestro, adelante, buenas noches. Buenas noches, maestra, gracias. Bueno, con el saludo de la noche al señor director, a los jefes de línea y a los especialistas y a los colegas directores. Bueno, en el caso personal, rellenar los formatos de los informes 1 y 2 básicamente es de un aspecto del trabajo que se estaba haciendo. Mi duda y mi dificultad es en los formatos, en el anexo 3 y en el anexo 4,
que nosotros como directores vamos a enviar a la UGEL, puesto que estos formatos en un inicio están elaborados para el registro de una fase presencial, en la cual podemos contabilizar horas, minutos, días. Ahora tenemos la casuística de que tenemos muchos docentes que están contratados por 12 horas, 8 horas, 24 horas, en el caso de GEC es parcial, o los que son nombrados, bueno, ¿no? Con las diferentes jornadas laborales. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar esos informes de repente escritos que nos van a presentar para poder nosotros poner si realmente cumplió, pues ponerle asistencia tal día o no tal día, ¿no? Entonces, esa es mi principal preocupación, y cuándo ponerle tardanza o no. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que estamos en un estado de emergencia, y como ayer ya lo han manifestado muchos colegas, siendo empáticos y viendo todas las posibilidades, hay docentes que no han podido de repente hacer llegar los informes o no han podido interactuar con los estudiantes, no porque no han querido, sino porque muchas veces también han tenido limitaciones tecnológicas o de acceso. Eso por un lado. Y entonces, ¿cómo pondríamos nosotros falta? Y creo que tampoco sería pertinente desde el punto de vista que yo lo entiendo, puesto que si estamos en un estado de emergencia, sería una especie de inasistencia justificada. Y es más, el informe de marzo, yo me atrevía, bueno, no encontraba una mejor manera, de repente viendo las normas y todo lo demás. Yo, por ejemplo, el mes de marzo, yo informé, como no hubo fase presencial a partir del día, si no me equivoco, después del 16, todos esos días yo presenté, pero como inasistencia justificada. Y dentro de las observaciones yo le puse las normas, pues que en ese momento estaban para justificar la inasistencia. Entonces, volviendo a lo concreto, ¿de qué manera vamos a cuantificar los días, las horas, en función a los informes, las jornadas laborales de los docentes, maestra? Eso sería de repente mi duda y mi aporte, maestra. Gracias. Gracias, maestro. A ver si de repente el abogado Hermosa o el abogado Dalmiro puedan dar respuesta, por favor, a la pregunta. Bueno, voy a continuar. Es cierto lo que dice el director en el sentido de cómo se puede cuantificar la asistencia cuando el trabajo es remoto. La norma señala de que si están en trabajo remoto hay que hacer un seguimiento de los trabajos, las actividades que están realizando. Eso es el que hay que informar, porque no hay horario, en este caso, para el que está trabajando en la modalidad del trabajo remoto. No hay un horario para cuantificar. Consecuentemente, lo que se quiere es simplemente hacer la supervisión o fiscalizar, como quiera, el trabajo que está realizando el docente e informar esas actividades que realiza. ¿Está realizando sí o no? ¿Se ha reportado sí o no? Entonces nosotros vamos a, digamos, tener en consideración ese hecho, porque hemos sacado un comunicado y hemos señalado en el comunicado que solamente por el momento están reportando la asistencia mediante un oficio señalando de quiénes son los profesores que se han reportado y qué profesores no se han reportado. Y si los profesores están haciendo trabajo remoto, tendrán que hacer un informe de ese trabajo remoto. Consecuentemente dará cuenta al director de ese trabajo. Para ser precisos, por ejemplo, el especialista de AGP, por ejemplo, están emitiendo semanalmente, ¿no es cierto?, un consolidado, ¿no?, de los trabajos que se realizan. Y considero que esa práctica que se está haciendo a través de AGP, me parece correcto, porque ahí lo que estamos tomando es, en principio, la asistencia, el trabajo que se está realizando. Pero la asistencia no se está cuantificando por días, sino simplemente por resultados. Y eso es sumamente importante. Si ese docente está cumpliendo con el trabajo semanal remotamente, entonces ese es el informe que se va a remitir, porque ya no se podría cuantificar. La norma dice
que no hay horario para el que está realizando el trabajo remoto. Consecuentemente, este anexo que está, ¿cómo se llama?, adjuntado en la resolución de Secretaría General 326, quedará por ahora sin efecto. No estamos tomando en consideración desde el mes de marzo, abril y mayo sobre la utilización de este anexo. Solamente estamos dando a conocer, digamos, los formatos 1 y 2, que contiene en este caso el oficio múltiple 040, ¿no? Para simplemente consolidar el trabajo realizado, nada más el trabajo realizado, ¿no? Entonces, repito, hay reporte de los docentes si están haciendo o no el trabajo remoto, o cuál es su situación laboral a través de estos informes mensuales. Repito, los anexos que señala la 326 no vamos a utilizar por ahora, no lo estamos utilizando, simplemente estamos recepcionando el resultado de las labores realizadas durante la semana. Doctor Almiro, si tiene algo que decir, por favor. Sí, en efecto, si bien es cierto que la norma es bastante clara en esa situación de que nos pone fechas y todo eso, de todas maneras esto debe ser concordado con los directores. Y además de eso le da pues cierto, yo diría, cierto tiraje o cierta complacencia o hasta un poquito para que cada institución, o en este caso para que cada OJEL tome sus propias decisiones. En este caso se tiene que entregar todos los informes 3 días hábiles después, es decir, los 3 primeros días hábiles después del primer mes. Esto le corresponde a los directores. Si los directores pueden darle un poquito más de tiempo a los docentes, porque de ellos depende que entreguen los informes, sería conveniente también. Es verdad lo que dice el doctor Hermosa, que lamentablemente hay lugares donde es inaccesible, pero ahora sí la norma es bastante clara. La norma dice que vamos a ver la casuística de cada uno y cada director va a tener que asumir esa responsabilidad. Es decir, si un profesor dice no puedo ir porque es imposible ir y por eso no va a asistir, pero no va a asistir esos 3, 4, 5 meses, pues al menos el director tiene que darse cuenta que está haciendo los modos posibles para ir, o es imposible ir, pero eso no significa que el profesor se va a quedar con los brazos cruzados. Es por eso que digo que acá los directores van a jugar un papel importantísimo para verificar que realmente el profesor está cumpliendo con su labor del trabajo en casa. Y los directores son los que en sí van a decir, pues ciertamente, si está trabajando o no está trabajando. La norma es clara en este caso. Cuando existe un estado de emergencia no van a poner fechas ni horas. Acá se tiene que hacer el trabajo remoto de la forma como se pueda. Otra vuelta, de forma de la casuística de cada lugar. Y lamentablemente en Satipo no vamos a decir que va a ser a la hora que le toca, va a ser en ese trabajo su trabajo remoto. No. Va a tener que ser de la forma que vean conveniente y que esté, en este caso, en concordancia con el director y el director que tenga conocimiento. No puedo pues a las 2 porque me toca de 2 a 6, no puedo, pero sí puedo a las 5 de la mañana porque todos mis alumnos a las 5 de la mañana van a estar, lo puede hacer. Es decir, va a tener el director que en este caso ser flexible con el tiempo. No va a haber tardanzas, no existe tardanzas, es solamente si está realizando el trabajo o no está realizando el trabajo. Y en este caso sí la norma es bastante clara en lo que respecta a los profesores que no tienen trabajo completamente. Es verdad, los primeros meses estaba completamente prohibido hacer los descuentos correspondientes y menos quitarle el sueldo a cualquier docente, pero ahora sí, la norma dice si el profesor no hace su trabajo o no va a su trabajo, lamentablemente se tiene que quitar el sueldo y hay que tener bastante presente eso. Yo creo que acá los directores van a hacer van a tomar un papel bastante importante en lo que significa el informe de los trabajos que hacen cada docente, cada uno de sus docentes. Y doctor, yo creo que también es correcto darle tal vez algún poco de tiempo a los profesores para presentar los documentos. Existe, para rellenar todos los formatos, existe una central. La central para rellenar los contratos está dentro de los mismos formatos. Dentro de los mismos formatos dice cualquier duda que exista sobre el llenado de formatos pueden comunicarse a estos números y ahí está justamente 2 correos e inclusive dice las personas que deben comunicarse a estos números son los especialistas, que son las personas que también tienen conocimiento de cómo llenar este formato.
Entonces, no van a estar, en este caso, a la deriva los directores. ¿Por qué? Los directores tienen que hablar con los especialistas que van a saber cómo se rellena este formato, y los especialistas tienen la opción de, también en este caso, el jefe de personal, que es la persona que va a verificar, el asesor legal, que es mi persona, y inclusive las personas que están dando en este caso, están guiando cómo se hace el rellenado de este formato. Pero yo sí diría nuevamente, son los directores en esta oportunidad los que tienen que ser los que van a monitorear a sus docentes, y van a tener que llevar la casuística de cada uno de los docentes, es decir, ver la forma de que ellos estén cumpliendo el trabajo. Eso es lo único que se requiere, que el director diga, este profesor está cumpliendo con su trabajo. No decir en el horario, no decir la hora, no decir, pero sí está cumpliendo con su trabajo. Eso va a depender de los directores, ciertamente. Nada más, señor, doctora Hermosa, perdón. Bien, vamos a continuar. Hay más preguntas. Bueno, ha levantado la mano antes el maestro Jorge Raúl Porras. No sé si está activo, por favor, puede activar su micrófono. Luego tenemos la participación del maestro Fernando Zapata y hay una maestra Jocelyn, a ver, para poder continuar con estas preguntas. Bien, maestro Jorge Raúl, adelante. Gracias, maestro Rode. Señor director, especialistas, jefes de línea, muy buenas noches. Y en verdad la respuesta que acaban de dar los señores abogados, un poquito que me sorprende. En el sentido de que en la resolución viceministerial 097, lo que ampara el oficio múltiple, nos dice, para efectos del sustento de las remuneraciones pagadas de los meses de marzo, abril y de mayo, el maestro tiene que entregar un informe y nosotros, los directivos, tenemos que basarnos en el anexo 3 y 4 de la resolución de Secretaría General, la 326. Y más abajo nos dice, incurren en responsabilidad administrativa el director de la institución educativa o el que haga las veces de director en los programas educativos y la profesora coordinadora a cargo del PRONUI al no presentar el consolidado al que se hace referencia en los numerales 554 y 557. ¿Y qué nos dice el 554? El 557 que tenemos que nosotros presentar a la UGEL los anexos 3 y 4. Ahora acabo de escuchar que nos dicen los señores abogados de que por ahora no vamos a presentar. Entonces, ¿vamos a incurrir en esa responsabilidad administrativa? Esa es la pregunta, maestra Orden. Gracias. Entendido más. A ver, no sé si sería bueno, maestro, o bueno, abogado Dalmiro, poder aclarar y también de repente un poquito alzar la voz porque están escribiendo en el chat que no se les está escuchando muy bien. Por favor. A mí me escucha, ¿verdad, profesor Arroyo? Sí, sí, está bien. Bien, de lo que señala, efectivamente, aquí tengo la norma, la resolución viceministerial 097, el 553, hace referencia también el oficio al 561, ¿no es cierto? Pero lo que dijo el director anterior, por ejemplo, ¿cómo podría cuantificarse? ¿Cómo podría cuantificarse la asistencia, por ejemplo, del docente? Para utilizar el anexo 3, el anexo 4. Efectivamente, digamos, este numeral señala que debe de recepcionarse la información de la labor realizada por el docente y luego debe consolidarlo en estos anexos. Pero es cierto, en estos anexos, como era anteriormente, ahí dice días calendarios. Entonces, ¿cómo podría rellenar los días calendarios? ¿No es cierto? Entonces, se considera, en primer lugar, de que estando en trabajo remoto, y lo señala la norma, específicamente no lo dice para los docentes, pero el trabajo remoto no tiene horario, no hay horario, simplemente una supervisión y en este caso el director tendrá que, verificar el cumplimiento de la función de parte del docente y él entregará su informe, ¿no?, de la labor que esté realizando remotamente. Pero no va a ir en el informe, señor, el día miércoles, jueves o viernes, yo he elaborado por si acaso para que usted pueda poner en el anexo 3 de asistencia en forma detallada. Yo considero que no.
simplemente el resultado, ¿no es cierto?, de las labores realizadas. Y eso tendrá que informar, en este caso, a recursos humanos. Como dice la norma, no hay horario, pero nosotros no podemos decirle, ¿y en qué horario trabajó? ¿Cuántos días ha faltado a la semana? ¿Cuántos días faltó al mes? Entonces, esa situación no se puede cuantificar. Lógicamente, en el fondo de lo que señala esta normatividad, considero yo de que debe de obviarse. Dijo algo el doctor Almiro, hay que ver la naturaleza de la prestación del servicio en el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, en lugares un poco alejados de nuestra ciudad, ¿usted cree de que se va a poder cumplir, digamos, con la asistencia, en este caso del docente, ¿no?, de manera presencial al centro educativo? No, estamos haciendo trabajo remoto y debemos solamente basarnos en el resultado. Un criterio que lo hemos aplicado desde el mes de abril, porque en marzo estábamos, bueno, perdidos, no sabíamos qué hacer, y hemos solicitado que se cumpla con presentar el anexo 3 y el anexo 4 en cuanto a la asistencia. Y a partir de abril, ya con toda esta normatividad vigente, hemos visto por conveniente simplemente que dé cuenta sobre las labores que está realizando el docente, para nosotros evaluar y luego, bueno, ¿cómo se llama?, proceder a ver si hay cumplimiento en la prestación del servicio o de repente no, entonces proceder también al descuento que le corresponde por ley. Bueno, ese es el criterio que estamos manejando actualmente. Ahora, quisiera que el doctor Almiro, respecto a ese tema, de repente señale otra cosa o tenga él otro criterio respecto a la situación que estoy explicando. A ver, abogado Dalmiro, por favor, si un poquito puede acercarse al micrófono para que podamos escucharlo mejor. ¿Le escuchamos, abogado? Bueno, parece que tiene problemas con el audio. Bien, bueno, de todas maneras estamos aclarando, o bueno, también ahí está dudas de algunos directivos de cómo podemos poner una acción que se está realizando de trabajo remoto, ahora ponerlo en como asistió en toda una jornada del mes, ¿no?, los días, y eso es la duda que también había, ¿no? Entonces, según lo que nos va respondiendo el maestro, o en este caso el abogado Hermosa, y también viendo, ¿no?, todas las acciones que se ha planificado, de hecho en el plan de trabajo remoto que tiene cada institución, también ver, ¿no?, si se está cumpliendo con, por ejemplo, el directivo lo convoca a una reunión a los docentes y los docentes están participando, están cumpliendo con sus sesiones, con sus actividades designadas, si son de otras áreas. También, por ejemplo, en el caso de secundaria tenemos esa gran problemática de que muchos de los docentes, por ejemplo, son de área de inglés, de PT, que no están viniendo las sesiones, ¿no? Entonces, ahí también pedimos que haya un criterio a fin de que ese maestro no ha dejado, de repente ha dejado de participar con los estudiantes, pero no es que ha dejado de hacer el trabajo remoto, entonces ha sido designado a hacer alguna labor. Entonces, eso es lo que tiene que informar, ¿ya? Entonces, yo pienso de que, bueno, los directores deben de considerar todas las acciones de su plan de trabajo para que podamos tener en cuenta, ¿no?, el cumplimiento de todos los docentes. Ya va a ser el criterio. A ver, el maestro abogado Hermosa. Sí. Si me permite, por favor. Okay. Quiero dar lectura al numeral 5.5.3. Dice, el último día hábil de cada mes y en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la IE o al que hace las veces de director en los programas educativos, según corresponda,
dando cuenta del trabajo remoto realizado. Este informe debe describir las actividades realizadas, adjuntando evidencias en caso le sea posible. El informe a presentar se elaborará de acuerdo a las orientaciones que emite el Minedo a través de un oficio múltiple. Para el caso de las promotoras educativas comunitarias de PRONAI, presentarán un reporte al finalizar la cuarta semana. Este numeral está considerado dentro del oficio múltiple 040 y se basa en ello. Ahora, ¿qué dice el numeral 5.61? Dice, el director y subdirector de la IE adoptan los mecanismos de seguimiento y supervisión de las actividades de la IE, siguiendo las orientaciones para los directivos brindadas por el Minedo y las que resulten necesarios a través de la interacción a distancia que hayan podido identificar, para verificar el desarrollo de la labor y jornada laboral no presencial. Para ello deben contar con el directorio del personal de la IE, con sus respectivos números de teléfonos, celulares, correos electrónicos. Para el caso del PRONAI, dice, la UGEL es la responsable de adoptar mecanismos de seguimiento, supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está claro. Entonces, tendrá que simplemente hacer un seguimiento, una supervisión de las labores realizadas por el docente. Y luego el docente informará y luego el director tomará conocimiento si lo que está informando es correcto o no. De repente un docente no se ha reportado, no está haciendo el trabajo remoto y en su informe dice, no señor, he cumplido con esto, con esto, con esto. Entonces tendrá que acreditarlo mediante las evidencias para poder el director hacer un informe, en este caso la mujer. Entonces eso es, digamos los extremos al que se contrae este oficio múltiple 040. Entonces yo quisiera, en base a eso, que de repente el doctor Dalmiro, el doctor Dalmiro pueda de repente precisar mejor esta situación, salvo mejor parecer. Sí, el abogado Dalmiro está, por favor, puede participar. Creo que tiene problemas con su micrófono. Bueno, también tenemos la participación, del director de la institución educativa César Vallejo. Me refiero al maestro Fernando Zapata, por favor, adelante, buenas noches. Maestro Rode, muy buenas noches, al director de la Unidad de Gestión Educativa Local Satipo, al jefe de Recursos Humanos y al abogado invitado, también muy buenas noches, y a todos los directores. Estaba escuchando atentamente la reunión del día de ayer y el día de hoy. Mira, tenemos algunas dificultades en relación al rellenado o al informe del mes de marzo y abril. Pero antes de mencionarle estas dificultades, le voy a poner más o menos algunos ítems que hay que considerar. Hay que considerar que el 2 de abril sale la normativa de la 088, que en este caso nos clarifica el trabajo remoto. El 17 de abril, la UGEL emite las resoluciones que nos trasladan del trabajo presencial al trabajo remoto. O sea, recién el 17, pero se nos notifica recién el día 22 de abril. Entonces, los abogados ahí presentes sabrán que cuando es notificado un usuario, ya sea el director, un docente o auxiliar, recién se toma conocimiento de los actos y se genera deberes y derechos. A partir del 22 de abril se nos cambia en todo caso el domicilio, o vamos a decir la presencia, ya no en las instituciones, sino en el trabajo remoto, de acuerdo a la norma. Hecho que debería haber sido con mayor rapidez, porque en otras UGELs sí lo han hecho con rapidez, y en nuestro caso, nuestro UGEL ha sido el 22. Hay algunos docentes que recién han sido notificados en mayo. Y la pregunta va ahí. ¿Qué hacer con aquellos docentes que han sido recién notificados en mayo de su traslado
de la presencialidad al trabajo remoto. ¿Y cómo van a presentar ellos su trabajo remoto del mes de marzo o abril? Puesto que la norma también los ampara. En todo caso, tendrían que hacer una explicación de lo que han estado haciendo de su trabajo remoto, de repente mandando las capturas de pantalla de las llamadas telefónicas que han hecho los estudiantes, o de la falta de conectividad que ellos han tenido, porque hay que entender que este proceso de aislamiento social se dio de la noche a la mañana. Al darse de la noche a la mañana, muchos no tenían conectividad. Algunos no se han agenciado de los aparatos tecnológicos. Otros les ha agarrado la cuarentena en una situación vulnerable. Todas estas situaciones han hecho posible que los docentes tengan dificultades. Eso también tiene que entender, en este caso, la superioridad. Le he escuchado al abogado, al jefe de recursos humanos decir que este viernes tiene que cumplirse la norma, porque la norma lo dice así. De la misma manera, le hago recordar, cuando ellos tenían plazo para hacernos la entrega de estos resoluciones de trabajo remoto, ellos no han cumplido la norma. Ellos nos han entregado tardíamente. Por otro lado, cuando yo he enviado mi reporte de lo que viene a ser la asistencia, nos han dado hasta 3 correos electrónicos de mesa de partes, ¿no? Nos mandan información al Facebook, en este caso de Logel Satipo, sabiendo todos los especialistas y directores que el mejor medio de comunicación es vía WhatsApp. Ahora, yo creo que, y para terminar, aparte, Recursos Humanos debe crear su propio medio, porque no está llegando a todos. A veces nos enteramos por otros medios sobre los comunicados que emiten, en este caso, Recursos Humanos, y dicho sea de paso, con errores ortográficos que lamentamos que venga de lo que es ese tipo. Muchas gracias. Bien, vamos a dar respuesta al profesor sobre lo manifestado. No entro yo en contradicciones con él, porque es cierto que se ha hecho una notificación tardía, es cierto, lo reconozco, pero tenemos que considerar de que, como lo dijo él, esto ha sido una situación desesperada de un momento a otro. Se han dado normativas para poder poner en conocimiento de los docentes, pero es una inmensidad, ¿no es cierto?, de docentes. En este caso, había que notificar a los directores, a los docentes, ¿no?, en sus domicilios, por WhatsApp, y esa información no se tenía. Esa información no se tenía para poder ubicar y notificar, en este caso, al docente. Son miles, hacerle 1000 y pico de resoluciones para cada docente y directores. No ha sido posible, digamos, notificar en su momento porque no lo hemos ubicado. Y los docentes están, pues, distribuidos en distintos lugares. De repente, un poco, ¿cómo se llama?, en lugares accidentados donde no llega, pues, ni el WhatsApp, ni cosa por el estilo. Y lo que es peor, no se tenía un directorio, en este caso, de los directivos de las IES, así como de los docentes. Para nosotros ha sido un problema para tratar de ubicarlos y notificarlos. Repito, yo reconozco el error y bueno, pues hemos tratado de superar. Pero hay que tener en consideración, señores docentes, señores directores, que no solamente esa resolución ha sido, digamos, para dar a conocer que van a cambiar el lugar de trabajo. Ya anteriormente el Minedo había sacado ya otras normas del trabajo remoto. Ya estaban ustedes informados sobre el asunto. Lo único que se ha hecho es simplemente legalizar que ese trabajo remoto tiene que ser desde el lugar donde se encuentre. Bien, no vamos a entrar en, digamos, en análisis de este tema, sino lo que hay que hacer ahora es darle solución al problema. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Por eso le decía, nosotros hemos adoptado, ¿no?, un procedimiento donde el director simplemente está informando las labores realizadas por el docente, ¿no es cierto?
Y era, bueno, este docente no se ha reportado, no ha hecho labores. Entonces nosotros comunicaremos al docente para que haga un descargo si eso es cierto o no. Lo que dijo la maestra Rode, de repente el docente se encuentra en otro lugar que es un poco, ¿cómo se llama? Es un poco difícil llegar a él. De repente no lo hizo o de repente lo hizo. Pero el asunto no es en este momento buscar una sanción para ellos. Ya dijimos, este asunto de la pandemia ha hecho posible que de repente, pues, ¿no? Recién estemos organizándonos mejor para tratar de llegar a los directores y a los profesores. Repito, nosotros hemos tomado la decisión de que el director simplemente informe de la labor realizada por, ¿cómo se llama?, por los docentes. Y si eso le consta al director que efectivamente la labor realizada a través del trabajo remoto y para él es correcto, ni hablar. Ese docente ha cumplido, está trabajando, no hay ningún problema y hay que pagarle su remuneración. Pero si él dice que ese profesor no laboró, no se reportó, así como ha sucedido en otros casos, entonces procederemos al descuento, pero antes entregaremos un oficio para que dé un descargo que si lo que dijo el director es correcto o no, o de repente tuvieron problemas. Ese es el tema. Tenemos que darle el derecho a la defensa. No podemos atropellar su derecho de los docentes. Consecuentemente, esa es la posición que tiene en este momento la UGEL. Hubiera querido que el asesor legal pueda de repente añadir un poco más sobre la aplicación de la normatividad, pero bueno, tiene problemas también de conectividad. Sí, a ver, el abogado Dalmiro está, por favor. Doctor Dalmiro. Dalmiro. Bueno, no sé, parece que ha vuelto a ingresar, pero parece que tiene problemas con el audio. Bien, vamos a continuar. De repente hay más preguntas. Yo había visto por ahí alguien que había levantado la manito. A ver, tenemos... Bueno, ahora ya no está. Bueno, vamos a ver al maestro Carlos Pérez Zorrilla, por favor. Adelante, maestro. Buenas noches. Él es subdirector administrativo de la institución educativa Francisco Irazola. Adelante, maestro. Buenas noches, maestra Rode. Un saludo especial y a todos presentes a esta reunión Zoom. Realmente escuchándolo al responsable de recursos humanos, nos ha hecho alusión y ha hecho mención a la norma, ha dicho lo que tenemos que hacer los directores y quienes conforman el equipo que se hace al docente, de qué manera lo conforme deben de presentar, eso también está totalmente clarísimo. La pregunta, el director, lo escuché al maestro Jorge Porras, al maestro Carlitos, no lo estamos entendiendo bien. Básicamente, Carlitos, te estamos escuchando entrecortado. Informes que nos dan los docentes. ¿De qué manera? Porque la norma dice, no me escuchan bien. Sí, maestro Carlitos, estamos teniendo dificultad para escucharte. Caramba. No sé si en todo caso la pregunta lo puedes escribir en el chat específicamente, ya, para poder... Sí. No se te puede escuchar. Al chat, Carlitos, no se te entiende nada. Maestro Carlitos, la pregunta, por favor, igual lo vamos a leer, ¿ya? Bien, a ver, creo que el abogado Dalmiro también estaba ahí activando su micrófono. Otra vez se fue. ¿Aló? Lo, maestro Carlos, a ver, ahora. ¿Ahora me escucha? Yo creo que sí, a ver. Ya, maestra Rode, sí, tengo que salir un poco afuera para la cuestión de conectividad. Algo puntual, maestra Rode. Ya. Mencionaba que el maestro de recursos, el responsable, había hecho mención a la norma, a lo que tenían que reportar los maestros, al seguimiento que tiene que hacer el equipo directivo. Eso está clarísimo, el seguimiento, qué informe van a presentarlo, eso está clarísimo.
La pregunta es, y yo me sumo a lo que dijo el maestro Zárate y el maestro Jorge Porras, ¿de qué manera nosotros vamos a reportar esos informes? Porque en la norma claramente menciona, maestra Rode, de que se tiene que utilizar los formatos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General, la 326. Ahí viene el detalle. Ahora, el informe del docente está considerado por semanas. Dice semana 1, semana 2, semana 3. Entonces, si utilizamos el formato, inclusive el formato viene como anexo final de la norma. Entonces tenemos que utilizar, ya lo decía Jorge, el maestro Jorge Porras, que necesariamente tenemos que utilizar porque eso está supeditado a la cuestión administrativa posterior. Pero lo he escuchado al abogado de recursos, al señor, que nos comenta lo siguiente, ¿no? Dice, nosotros solamente presentamos un informe, o sea, lo que se ha venido haciendo hasta antes de la norma. Entonces, lo que sería importante sería que nos diga de qué forma adecuamos el formato 3 y 4 para el reporte de dirección o de institución educativa, maestra Rode. Eso puntualmente, porque si no, estamos volviendo a hacer todo un recuento de lo que se tiene y no se tiene que hacer. Y la pregunta es clarísima, ¿cómo adecuamos ese formato? Porque ese es el que vamos a presentar, maestra Rode. Gracias. Ok. A ver, la pregunta está bien clara. ¿Cómo adecuamos el formato? Si bien es cierto, la norma nos plantea de que tiene que ser con el anexo 3 y el anexo 4, que todos los directores, en este caso, ya conocen y manejan. El asunto está de cómo trasladamos, ¿no? Todo ese trabajo remoto que de repente ha llevado diversas acciones, diversas actividades que no han sido en un horario específico, diversas actividades que se han planificado y desarrollado. ¿Cómo trasladamos ahora a ese formato? Por favor, la pregunta es puntual. Pido a los abogados que están presentes puedan participar, por favor. Bien, vamos a dar respuesta a don Carlos, al profesor, para decir lo siguiente. La normatividad señala de que en efecto, recibido el director la información de las labores realizadas por el docente, él debe consolidar y utilizar los anexos 3 y 4. Eso es lo que dice la norma. Ahora pregunta, ¿de qué manera? Esa manera de cómo hacerlo no está en la norma. No dice hay que hacer así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No señala específicamente. Entonces, tenemos que acordar aquí y ver de repente de qué manera hacemos uso de esos anexos. Pero nosotros habíamos visto de que no es posible utilizar los anexos dado a que no se puede cuantificar la prestación del servicio. Ya lo dijo un director claramente. ¿Cómo cuantificamos la asistencia del docente? ¿Cuándo decimos que faltó? ¿En qué día no? ¿En qué día sí? Si estamos realizando un trabajo remoto. Por ello es que nosotros simplemente lo que hemos de repente acordado es que presente, ¿no?, el director, que presente las labores realizadas por el docente, sin especificar qué días laboró y qué días no, es decir, en otras palabras, sin utilizar esos anexos al cual refiere, pero la norma lo dice que efectivamente debe utilizarse. Ahí es donde debe de plasmar lo consolidado del director cuando reciba el informe de los profesores, pero no dice de qué manera lo va a hacer, si se va a cuantificar o no, no señala la norma. Consecuentemente, yo mantengo mi posición en el sentido de que solamente el director debe reportar, en este caso recursos humanos, la labor prestada por los profesores del trabajo remoto. Quienes se reportaron y quienes no. Ellos saben perfectamente bien que a la semana en que se hace el informe, de repente pues no reportó nada. Entonces ese profesor está faltando esa semana. Y aquí cuando ya se va a hacer el descuento correspondiente, acá ya cuantificarán, ya verán cómo se va a aplicar ese procedimiento. Pero para recepcionar la información, consideramos que sea a través de las labores realizadas por el docente. Eso es lo que hemos venido aplicando hasta ahora. No hemos permitido de que nos anexen el formato 1 de reporte de asistencia detallado, ni tampoco el formato 3 y el formato 4. Entonces simplemente hemos dicho, señores directores, manifiesten ustedes que docentes se ha reportado, que docentes no, quienes están realizando trabajo remoto, ¿no? Y bueno, nosotros, de acuerdo a su informe,
analizaremos y luego le daremos el trámite que corresponde. Eso sería, en este caso, salvo de que exista alguna otra intervención, que de repente estamos aquí justamente para buscar una solución y no para presionar ni tampoco decir que está mal esto, está mal lo otro. Recuerdo, estamos en una situación donde las cosas se han dado de la noche a la mañana y prácticamente, disculpando con la expresión, por favor, nos agarró con el pantalón abajo. Consecuentemente, quisiera, por favor, buscar una forma, de repente, de poder cumplir con esta normatividad. A ver, bien, maestro. Bueno, hemos escuchado las preguntas, como también la respuesta que nos da el abogado. Sí, un momentito, por favor. Un momento. Ahorita le damos lugar, un ratito. Bien, entonces, de todas maneras, abogado, y también a todos los especialistas y de hecho los directores, yo creo que la norma está clara. Los informes, los anexos que debe presentar el directivo es el anexo 3 y el anexo 4, y eso está dada en la resolución, está dada en el oficio. El día de hoy he participado también en una reunión a nivel de la dirección regional que el jefe me encargó, y también de igual manera se analizó esto y está bien claro. O sea, los anexos que se deben presentar es específicamente el anexo 3 y 4. Ahora, sí, la duda es de qué manera trasladamos eso. Yo pienso que también los directores ya tienen el criterio, es decir, han planificado sus actividades y saben qué maestros están cumpliendo y qué maestros no. Entonces, yo creo que ya ahí es el criterio, que de repente a ese criterio sí podríamos darle de repente algunas ideas más de cómo podrían hacerlo, pero ya eso está en manos de los directores, porque ellos son los que tienen que consolidar y sistematizar esa información para poder reportarnos a la UGEL, ¿no? Y eso, de hecho, también con las evidencias del caso que sustenten, como ayer ya lo recomendábamos a los directores. Entonces, yo creo que va a tener que ser de ese modo, salvo también ahí algunas ideas que pudiera de repente darse a los directores que quieran participar, por favor, respecto a ese tema, ¿no? Entonces, la solución ante esta pregunta de qué manera trasladamos, yo creo que, vuelvo a repetir, cada directivo, de acuerdo a su plan de trabajo, ha ido haciendo el seguimiento a sus maestros. ¿Quiénes están cumpliendo y quiénes no están cumpliendo? ¿Quiénes están reportando información y quiénes no lo están haciendo? ¿No? Entonces, eso específicamente no lo dice la norma, pero ya es un criterio que tienen que manejar, yo creo que los directivos. ¿Ya? Entonces, sobre ese mismo punto, por favor, si alguien quiera participar, está levantando la mano el maestro Jorge primero y luego el maestro Carlos Zárate. ¿Ya? Maestro Jorge, adelante. Maestra Rode, ¿sabes cómo lo he entendido yo y cómo lo voy a aplicar? De la siguiente manera. Analizando ya los dos formatos, 1 y 2 de los informes que van a presentar los profesores, nos están pidiendo ahí por semana. Entonces, al ver yo por semana, dice semana 1, semana 2, hasta la semana 8, que culminamos en el mes de mayo, entonces yo pensaba rellenar esos espacios que profesores han cumplido en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, en la semana 5, 6, 7 y 8. Un profesor pudo haber cumplido en la semana 4, pero de repente en la semana 5 no ha cumplido en la semana 6, y de repente en la semana 8 no ha cumplido, no ha hecho el seguimiento, la retroalimentación, el acompañamiento. Yo pensé, y sigo pensando, que de esa manera, maestra Rode, yo creo que se entiende de esa manera el oficio múltiple para poder rellenar y enviar a la UGEL esos anexos 3 y 4. Eso era todo, maestra Rode, gracias. Ya, bien, maestro, está claro, creo, cómo está comprendiendo el maestro Jorge, y eso lo tienen claro cada director. Entonces, lo que sí yo pienso acá, en el caso del nivel secundaria, tenemos a veces casos en el que los docentes de otras áreas no han tenido de repente una aplicación de una sesión, porque la razón es de que no venía la estrategia Aprendo en Casa para ellos. Entonces, en esos casos, también nosotros en las constantes reuniones que hemos tenido a los directores, se les ha dicho que les den alguna acción, alguna tarea que tengan que realizar esos maestros. Era, por ejemplo, el mismo director incluso de la UGEL también nos recalcó eso, de que pudieran estar apoyando a las áreas que sí están teniendo esas sesiones, y algunos han estado haciendo ese criterio. Entonces hay que considerar, porque no vaya a ser que
aquel profesor que es de otra área y no ha tenido participación con las sesiones de Aprendo en Casa directamente para su área, vamos a tener que informar que no ha cumplido. Entonces, ahí el criterio, por favor, de los directores. Han tenido ciertas actividades que han cumplido. Entonces, ustedes conocen qué maestros son los que han estado cumpliendo con ello. Voy a dar lugar al maestro Carlos Zárate, por favor, una vez más que va a participar. Maestro, adelante. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, yendo al punto, ¿no? Buscando la solución. Empecemos por el formato. El formato del anexo 3, cuando el docente asiste, se le pone un puntito, si no mal recuerdo. Y bueno, y si no asiste, hay otros elementos que también se ponen. Bien, como lo dije al inicio, en el informe del mes de marzo, yo le puse a todos los docentes falta justificada. ¿Y cuál era la justificación? La normativa que estamos pues en este estado de emergencia. Ahora, como usted lo acaba de mencionar y como ya lo hemos mencionado, hay muchos docentes que por motivos X no han participado. Entonces, lo que habría que hacer es ponerle el puntito de asistencia a los docentes que han participado y de repente darle la posibilidad, lo que yo ya me he adelantado de alguna manera con comunicarle a mis colegas, de que aquellos docentes, colegas que no han podido interactuar, que no han podido de repente estar en las reuniones, que vayan preveyendo la justificación. Entonces, yo pienso poner en el formato la inasistencia justificada. Lógico que será adjuntada al informe que yo le voy a presentar a la UGEL. Y bueno, no, y en este caso la UGEL determinará pues si esa justificación procede o no. Pero también tengamos en cuenta que docente que no ha participado ya de antemano tiene el sustento de que estamos en un periodo de emergencia y todo ello justifica pues de alguna manera la no participación. Bueno, eso sería, maestra, de repente de ponerle puntito de asistencia a los que de repente han participado normalmente y una J de inasistencia justificada a los docentes que no han participado, pero previo documento que ellos también estén justificando ello, ¿no? Eso sería, maestra, la opinión que tengo yo. Gracias, maestro Carlos. Vamos a tener, a ver, la participación. Sí, alguien está, el maestro Luis, pero bueno, antes, jefe, quizás el abogado del Miro había levantado la señal, ¿podríamos darle lugar? Ok, está bien, está bien. El abogado del Miro, luego también el jefe de AGP, y seguido viene el maestro Richard Alaña, que también está pidiendo la palabra. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos, abogado. Por favor, gracias. Perdón, me cambió como 3 máquinas. Estamos mal acá porque está que llueve acá en Huancayo. Mira, lo que quería decir es esto. Señores directores, el jefe de recursos humanos, que es el doctor Hermosa, está dando todas las facilidades para poder, trabajar en equipo entre directores y la UGEL. Tienen que tenerse en cuenta que no vamos a ir contra la norma, es decir, se tienen que entregar todos los formatos. En ningún momento se ha dicho que no se va a entregar formatos. Se tienen que entregar todos los formatos. Lo que está haciendo la UGEL, en este caso con el área de personal y en este caso conversando con asesoría jurídica, es darle todas las facilidades para que estos formatos sean entregados según la casuística y criterio de los directores. Inclusive estamos dando eso a los directores, que con su criterio puedan decir si el profesor ha trabajado o no ha trabajado. Eso es lo que estamos haciendo ahora acá. Ahora, otra cosa importantísima. Es verdad lo que dijo el director anterior, que lamentablemente hemos estado en una situación de emergencia. Es verdad, varios directores, varios profesores no han podido ir a sus instituciones, pero justamente existe la causa justificada. ¿Qué es la causa justificada? La causa justificada es cuando se hace o se imposibilita el traslado del docente o la comunicación de cualquier forma, y eso se tiene que demostrar, pues. Y eso va a ser también criterio de los directores. Entonces, señores, estamos bien claros que acá vamos a trabajar en conjunto entre directores y la jefatura de personal, y en este caso los directores son los que van a llevar la posta del control de todos los profesores. Tengan presente eso, por favor. Lo que estamos haciendo es coordinar eso y facilitar las situaciones a los directores. La jefatura de personal
está ayudando de la forma que sea, es decir, a los directores para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible. Eso ténganlo en presente. Ahora, si un director dice, no, pero me van a levantar este proceso administrativo, señores, quien levanta el proceso administrativo es el área de personal. Y personal está diciendo que va a apoyar, yo no sé ya qué más ayuda se les quiere o cómo se puede demostrar que vamos a hacer un trabajo en conjunto. Quien va a levantar los procesos y todo es el área de personal. Va a informar en este caso a asesoría jurídica, y si nosotros estamos diciendo que vamos a dar todas las facilidades a los directores, en tal caso ya yo no creo que acá ya estamos demostrando claramente que lo que queremos es un trabajo en conjunto. Es verdad, pues esta enfermedad ha venido y nos ha descuadrado muchas cosas, y lo que estamos haciendo acá es aprender en el proceso. Yo creo que si vamos a trabajar en conjunto, aprendamos ambos en el proceso. Podemos tener errores ambos, pero estamos para aprender en el proceso. En tal caso yo suplico a los directores, por favor, que entiendan esa situación, que no se va a eliminar ningún formato. Todos los formatos se tienen que entregar. Lo que está haciéndose ahora la UGEL con el área de personal, estamos dando todas las facilidades para que este formato sea de la forma más, en este caso, no tan estricta, apegada a la ley, sino dando la casuística y dando la oportunidad al director para que pueda decir, esto funciona, este profesor ha trabajado, no ha podido ir, pero es justificado, entonces que siga recibiendo su sueldo. Eso es lo que queremos, al menos que hemos conversado en la mañana con el jefe de personal y la UGEL. La intención es de trabajar en conjunto y ir aprendiendo y levantando todos los errores que hemos tenido hasta ahora. Eso sería todo, maestro.